Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En el día de hoy lo que vamos a hacer es ver las cuatro operaciones básicas con fracciones. ¿Cuáles son las cuatro operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Voy a empezar primero por la suma. Y lo que acá ustedes pueden ver es que yo me hice un cuadrito, ¿sí? Y lo separé en dos partes. En una puse con igual denominador y otra con distinto denominador. ¿Por qué? Porque se resuelven de la misma manera, lo único que las que tienen igual denominador, ¿sí? Se van a resolver un poquito más fáciles o con un pasito menos que las que tienen distinto denominador. Las que tienen distinto denominador vamos a tener que hacer algún pasito más, ¿sí? Para llegar a que tengan igual denominador. Ahora yo se los voy a mostrar. Primero recordamos que en las fracciones yo tengo la parte de arriba de la fracción que se llama numerador y la parte de abajo de la fracción que se llama denominador. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan igual denominador? Bueno, miremos el ejemplo, ¿sí? 3 quintos más 8 quintos. ¿Qué me tengo que preguntar yo primero? Primero lo que me tengo que preguntar cuando sumo es si tienen las fracciones, ¿sí? Ya sean 2, 3 o más fracciones las que esté sumando, me tengo que fijar si tienen el mismo denominador. Entonces, ¿tienen la misma parte de abajo las dos fracciones? Sí, vemos que tienen las dos el mismo número, ¿sí? 5. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí? Vamos a la definición. Se conserva el denominador y se suman los numeradores, ¿sí? Se conserva el denominador. ¿Qué quiere decir? Que el denominador sigue siendo el mismo, ¿sí? Y se suman los numeradores. 3 más 8. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 11. Entonces tengo la suma de los numeradores que me dio 11 arriba y 5 que era el denominador que se siguió manteniendo, ¿sí? Que se conservó acá. Acá está la definición que dice que se conserva el denominador y los numeradores se suman. O sea que el denominador no cambia, lo único que hacemos es sumar la parte de arriba, ¿sí? Los numeradores. En el caso de que tengan distinto denominador, acá ya vamos a empezar a hacer otra cosa, ¿sí? Y esta palabra es muy importante, ¿sí? Estas siglas, ¿sí? En realidad son tres palabras que significan múltiplo, común, menor, ¿sí? Esto lo vieron en los años anteriores, ¿sí? Y vamos a tratar de buscar el MCM entre los denominadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo este ejemplo, por ejemplo, un medio más 2 quintos, ¿sí? Me pregunto lo mismo, me hago la misma pregunta cuando sumo. ¿Tienen el mismo denominador? ¿Sí o no? Entonces, acá la respuesta sería que no. Uno tiene 2 y otro tiene 5, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que buscar es el MCM para que los dos tengan el mismo denominador, ¿sí? ¿Qué dice? Entre los denominadores y se colocan las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son lo que vimos nosotros como fracciones amplificadas. ¿Sí? ¿Qué eran las fracciones amplificadas? Era cuando al numerador y al denominador le multiplicaba un mismo número, ¿sí? Por ejemplo, un medio y 2 cuartos. A las dos los multipliqué por 2, ¿sí? Al 1 por 2 y al 2 por 2, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar fracciones equivalentes, ¿sí? Para llegar al mismo denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo busco el MCM entre dos números? Bueno, eso lo vieron en años anteriores. Yo lo que puedo hacer es darles la idea, ¿sí? El MCM, ¿cómo lo busco? Yo busco todos los múltiplos del número 2 y todos los múltiplos del número 5, ¿sí? Me los imagino, múltiplos del 2, que son los de la tabla del 2, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Sucesivamente. Y el 5, la tabla del 5, 5, 10, 15, 20, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, dentro de las dos tablas, de la del 2 y la del 5, van a haber números que van a coincidir, ¿sí? Entonces, de los que coinciden en las dos tablas, hay que buscar el menor de todos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero en la tabla del 2, ¿sí? En la tabla del 2, si yo hago 2, 4, 6, 8, 10, 10 está también en la tabla del 5. O sea que ese sería el primer número que coincidiría. Pero después tengo también el 20. El 20 está en la tabla del 2 y está en la tabla del 5, ¿sí? Pero, acá está
la otra parte de esta sigla, múltiplo común menor, ¿sí? Menor, ¿qué quiere decir eso? De todos los múltiplos que se repiten en la tabla del 2 y en la tabla del 5, voy a buscar el menor de todos, ¿sí? El menor de todos. Es decir, que en este caso es el 10, ¿sí? El 10, porque también el 20 estaba en la tabla de los dos, pero a mí me sirve el menor, entonces 10, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar las dos fracciones en dos fracciones que tengan denominador 10, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de esta fracción a denominador 10? La amplifico, ¿sí? ¿Qué hice para pasar de 2 a 10? Y lo multipliqué por ¿cuánto? Por 5, ¿sí? Entonces, para amplificar, recuerdo que yo tengo que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, si yo acá del 2 pasé al 10, ¿sí? Multiplicando por 5, entonces al 1 lo multiplico por 5 y me queda el 5 de acá arriba, ¿sí? El 1 medio y el 5 décimos son dos fracciones equivalentes, ¿sí? Y después para la otra fracción hago lo mismo. Si tengo que poner el denominador 10, que es el común, lo que hago es preguntarme, ¿cuánto tuve que multiplicar para pasar del 5 al 10? Por 2, ¿no? 5 por 2, 10. Bueno, entonces el numerador también lo multiplico por el mismo número, por 2. Entonces me queda 4. Entonces 2 quintos y 4 décimos son fracciones equivalentes. ¿Qué pasó acá? Me quedaron dos fracciones que tienen el mismo denominador. O sea, lo que me quedaba acá, ¿sí? ¿Y qué hacía cuando dos fracciones tenían el mismo denominador? Se conservaba el denominador y se suman los numeradores. Entonces se conserva el denominador común y se suman los numeradores. 5 más 4, 9. ¿Sí? Entonces voy a la definición de vuelta. Se busca el MCM entre los denominadores, se colocan las fracciones equivalentes y se suman los numeradores dejando el mismo denominador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? Busqué las fracciones equivalentes entre los dos para que tengan el mismo denominador, ¿sí? Y una vez que las encontré, ahí dejé el mismo denominador y sumé los numeradores, ¿sí? Entonces me quedó 5 más 4, 9, y ahí me quedó 9 arriba y 10 abajo. Pasamos a la resta. Resta o sustracción, ¿sí? De las dos maneras está bien dicho. Lo repartí igual, con igual denominador y con distinto denominador. Lo que hice fue, perdón, lo que hice fue poner dos ejemplos, ¿sí? De fracciones que tengan el mismo denominador. 5 séptimos, 2 séptimos, tienen el mismo denominador, 7, ¿sí? ¿Qué hacía? Lo mismo que con la suma, ¿sí? Para la suma y para la resta es lo mismo, lo único que voy a en una sumar y la otra restar, ¿sí? Pero es el mismo procedimiento. Entonces, dejo el 7 y hago 5 menos 2, ¿sí? Lo que hacía en la suma, que era sumar, acá lo resto, ¿sí? 5 menos 2 y me queda 3. Entonces me queda 3 séptimos, ¿sí? Con el mismo denominador. ¿Estamos? Ahora, acá, ¿sí? Tenemos los dos denominadores iguales, ¿sí? ¿Tengo el mismo denominador? Sí, 4. Entonces dejo el 4 y resto la parte de arriba, 1 menos 3. Pero ¿qué pasa? En la resta tengo posibilidades de que me quede, cuando yo resto los numeradores, un número negativo, ¿sí? Vamos a ver que las fracciones no solo son positivas, ¿sí? También hay fracciones negativas, porque hablamos de números enteros que incluyen a la parte negativa, entonces vamos a también trabajar con la parte negativa de las fracciones. Entonces, vamos a dejar el mismo denominador, restar los numeradores 1 menos 3, y eso me queda 1 menos 3, me queda menos 2. Entonces me queda menos 2 sobre 4, o menos 2 cuartos, como lo queramos decir, ¿no? Menos 2 cuartos también está bien dicho, está mejor dicho que menos 2 sobre 4, menos 2 cuartos. ¿Qué pasa con este menos 2 cuartos? ¿Sí? Yo, las clases anteriores, expliqué que los resultados que obtenemos en las fracciones, ¿sí? Pueden simplificarse. Entonces hasta acá no venía pasando, en el 11 quintos, en el 9 décimos, en el 3 séptimos no pasaba, pero acá en el menos 2 cuartos yo me doy cuenta de que este es mi resultado, ¿sí? Pero mi resultado se puede simplificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo el 2 lo divido por 2
y al 4 lo divido por 2, se me puede achicar la fracción. Entonces tengo menos un medio, ¿sí? Y ahí quedaría ya mi resultado en la fracción, ¿sí? Mi resultado de la cuenta, ¿sí? Siempre hay que tratar de simplificar, ¿sí? Hay que tratar de ver que la fracción me quede simplificada, sobre todo en el resultado, ¿sí? En el resultado hay que tratar de simplificar todo lo que puedo, ¿sí? Entonces, si yo veo que el resultado se puede simplificar, lo simplifico, ¿sí? Vamos con distinto denominador, ¿sí? En este caso la definición es la misma, se conserva el denominador y se restan los numeradores. Entonces, para este caso, ¿cómo sería? 4 tercios menos un quinto. ¿Tengo el mismo denominador? No. ¿Sí? 3 y 5. Trato de buscar que el denominador sea el mismo, ya lo habíamos visto. Se busca el MCM. ¿Sí? Entonces, entre los números que están en la tabla del 3 y entre los números que están en la tabla del 5, ¿cuál es el primero que coincide? Bueno, 15. ¿Sí? Si yo me pongo a buscar todos los números de la tabla del 3, todos los números de la tabla del 5, van a ver que el primero que coincide de todos es el 5. El 15, perdón. El 15, no el 5. El 15. Entonces lo que voy a tratar de llevar todo a que tenga denominador 15. ¿Sí? Para poder usar la que tiene igual denominador. ¿Sí? Entonces, si yo a esta primera fracción la transformo con denominador 15, ¿qué hice con el 3? Lo multipliqué por 5. Entonces el 4 lo tengo que multiplicar por 5. Pongo la resta, ¿sí? En la primera fracción me quedó 20 sobre 15, que es, ¿sí?, equivalente con 4 tercios. Menos esta fracción de 5 a 15. ¿Cómo hice? Y multipliqué por 3. Entonces el 1 hay que multiplicarlo por el mismo número, ¿sí? La amplificación, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? En la suma y en la resta la amplificación es muy importante, ¿sí? Sobre todo si tiene distinto denominador, ¿sí? Por favor, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿sí? Entonces, 1 por 3, 3. Me quedó 3 sobre 15, ¿sí? Un quinto y 3 quinceavos, ¿sí? O 3 sobre 15, ¿sí? Me gusta más 3 quinceavos, pues la manera más formal de decirlo, pero bueno, vamos a aceptarlo. La idea es que ustedes sepan el procedimiento, ¿sí? Entonces se multiplica por 3 y queda ahí la fracción. Entonces cuando ya tengo el mismo denominador, lo que hago es se conserva el denominador, ¿sí? Otra vez a la definición, y se restan los numeradores. 20 menos 3, queda 17. ¿Sí? 17 y abajo el 15. No se puede simplificar el resultado, ¿sí? ¿Por qué no se puede simplificar? Porque el 17 es primo. El 17 es primo. ¿Qué quiere decir primo? Que no tiene divisores más que el 1 y el 17, el mismo número, ¿sí? El 15 sí tiene divisores, pero no coinciden con los del 17, así que no podemos dividirlo. Un doceavo menos 3 medios. ¿Es el mismo denominador? No. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar en la tabla del 2, ¿sí? Siempre conviene buscar en la tabla, eso es un consejo que yo les doy, no tienen por qué seguirlo, pero es un consejo para cuando ustedes tienen un número mucho más grande que el otro, ¿sí? El 2 y el 12 es más grande, un poquito más grande, ¿no? Entonces que el 3 y el 5, ¿sí? Hay mucha más distancia entre entre el 2 y el 12 que entre el 3 y el 5, ¿sí? Entonces es relativamente más grande. Entonces lo que yo les recomiendo es buscar si en la tabla del 2 está el 12. Si en la tabla del 2 está el 12, ¿sí? Ese es el denominador común que vamos a usar, ¿sí? Es el denominador común. Ese es el múltiplo común menor, el MCM, ¿sí? En este caso, ¿sí?, aparece, porque 12, si empiezo con la tabla, 12 por 1, 12 por 2, bueno, el primero es el 12, ¿sí? Y 12 por 1, ¿sí?, es 12 y 2 por 6 es 12, o sea que el primero que aparecería en las dos tablas, ¿sí?, sería el 12, ¿sí? Pruébenlo ustedes en su casa, pongan el 2, búsquenle todos los múltiplos y al 12 todos los múltiplos y van a ver que el primero que coincide es el 12, ¿sí? Lo pueden probar esto, lo pueden hacer en una hoja aparte y pueden poner 2 igual y pueden buscar los múltiplos y 12 igual
y se ponen a buscar los múltiplos y ven los que coinciden. Con el primero que coincida ya está. El primero que coincide es el MCM, ¿sí? No tienen que hacer una cantidad de múltiplos enorme, ¿sí? Lo único que tienen que ver es el que coincide, y de los que coinciden el primero, ¿sí? El primero que coincida. Entonces 12, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá, este ya tiene denominador 12, entonces no le voy a cambiar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto multipliqué? 12 por 1, ¿sí? Entonces 1 por 1, 1, me queda igual, la primera fracción me queda igual. La segunda fracción es la que voy a cambiar. 2 por ¿cuánto? Dio 12 por 6, entonces 3 por 6, ¿sí? Amplificación de fracciones, ¿sí? Practiquen mucho eso. 1 sobre 12 menos 18 sobre 12. Me quedó el 12 como denominador común. 1 menos 18. 1 menos 18 menos 17 sobre 12. Tampoco se puede simplificar, ¿sí? Porque los divisores del 12 no coinciden con los divisores del 17, ¿sí? Entonces directamente lo dejo ahí, menos 17 sobre 12. Bien, pasamos a la multiplicación o producto, ¿sí? Cualquiera de las dos también está bien dicho así, porque cuando vean la palabra producto en matemática estamos hablando de multiplicación, ¿sí? Es lo mismo, son sinónimos. Acá lo que dice es que para multiplicar dos o más fracciones se realiza el producto, o sea la multiplicación, de los numeradores y el producto de los denominadores. O sea que es numerador con numerador, denominador con denominador. Se multiplica, ¿sí? Antes de realizar la operación se puede simplificar, ¿sí? Si es posible, cualquier numerador con cualquier denominador, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Tengo estas dos fracciones, 3 cuartos y 10 sextos, ¿sí? Lo que voy a hacer es multiplicar el 3 por el 10 y el 4 por el 6. ¿Sí? Yo acá ya lo tengo hecho, pero lo voy a marcar para que ustedes lo vean. Acá está el 3, acá está el 10, acá está el 4 y acá está el 6. 3 por 10 y 4 por 6. Yo lo que puedo hacer es multiplicar a ambos y después tratar de ver si se puede simplificar, o puedo simplificar en el medio de la multiplicación, ¿sí? ¿Cómo simplifico? Cualquier número de arriba con cualquier número de abajo, no entre los de arriba, no entre los de abajo. Cualquier número que esté acá arriba, el 3 o el 10, con cualquiera de los que esté abajo, ¿sí? Acuérdense que para simplificar, ¿sí? y esto que les quede, para simplificar tienen que dividir dos números, ¿sí? Por un mismo valor, ¿sí? Si un valor puede dividirse por un número y otro valor no puede dividirse por ese número, no se pueden simplificar. Entonces tengo que buscar dos números que se puedan simplificar por un mismo número, ¿sí? Que se puedan dividir por un mismo número. Si no, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo acá encuentro que el 3 y el 6 se pueden dividir por 3 los dos. Entonces, si el 3 lo divido con 3, me queda 1. Si el 6 lo divido en 3, me queda 2. Y que el 10 con el 4 también se pueden dividir, ¿sí? El 10, si lo divido en 2, me queda 5. Y el 4 lo divido en 2, me queda 2. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar lo que me quedó simplificado. 1 por 5, 5. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces me quedó el valor 5 cuartos. Vamos al otro ejemplo. 1 medio por 3 séptimos. Acá les voy a mostrar dos cosas. Primero, aparece una fracción negativa, ¿sí? Tanto para la multiplicación como para la división que vamos a ver después, yo igual lo aclaro abajo, vamos a tener muy en cuenta el tema de regla de signos, ¿sí? La regla de signos decía que cuando multiplicábamos dos signos que eran iguales, ¿sí? El resultado me quedaba positivo, ¿sí? Y cuando multiplicaba o dividía dos signos que eran distintos, o sea, más con menos o menos con más, ¿sí? El resultado me quedaba negativo, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar estos dos números.
Cuando multiplico estos dos números me doy cuenta de que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto me pregunto, ¿tienen el mismo signo? ¿Son signos iguales o son signos distintos? No, son signos distintos. Entonces el resultado, al tener un signo distinto del otro, ¿sí?, me va a quedar en negativo. ¿Sí? Cada vez que multiplico dos números, ¿sí?, que tienen signos distintos, el resultado me va a quedar en negativo. ¿Sí? Por eso la fracción después me queda en negativo. ¿Sí? Y después lo que hago es multiplicarlo igual que lo expliqué acá en el primer ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hago? Multiplico 1 por 3 y 2 por 7. ¿Sí? 1 por 3 y 2 por 7. ¿Sí? Acá le puse el 3 que puede estar en el numerador o puede estar en el medio de la fracción. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta la regla de signos, no hace falta que lo ponga acá, pero por las dudas acá lo agregué. ¿Sí? Por menos 3. ¿Sí? Acá, ojo, una cosita. Cuando ponen multiplicado, ¿sí?, o hay una operación antes de un número negativo, ¿sí?, hay que ponerlo entre paréntesis. Eso también hay que acostumbrar a poner cuando hacemos resolución de ejercicios, a poner entre dos operaciones, hay que poner un paréntesis. Si no se pueden juntar las operaciones, no puedo juntar un más y un menos, un por y un menos, un por y un más, ¿sí? Tengo que aprender a ponerles un paréntesis, ¿sí? A dividir, ¿sí?, a separar esas dos operaciones con un paréntesis, ¿sí? Entonces hago 1 por 3, 2 por 7. Acá lo que quería mostrar también, aparte del tema del número negativo, o de la fracción negativa, es que no puedo simplificar ningún número de arriba con ningún número de abajo. ¿Sí? Ni el 1 con el 7, ni el 1 con el 2, ni el 3 con el 2, ni el 3 con el 7. ¿Por qué? Porque no tienen divisores en común. ¿Sí? Entonces, al no tener divisores en común, ¿sí?, no los puedo dividir. ¿Sí? El único divisor que tienen en común es el 1. Y el 1, ¿sí?, si divido algo por 1 me queda igual. O sea que no me va a cambiar en nada. ¿Está bien? Entonces directamente los multiplico. 1 por 3, 3. 2 por 7, 14. ¿Sí? Y me queda 3 sobre 14, ¿sí? 3 catorceavos o, ¿sí?, en realidad no, menos 3 sobre 14, ¿sí? O menos 3 catorceavos, ¿sí?, por la regla de signos que había aplicado. ¿Sí? Entonces recuerden que en la multiplicación y en la división se aplica la regla de signos. ¿Sí? Importante. No en la suma y en la resta. En ningún momento dije que se aplica en la suma o en la resta. O sea que apliquen la regla de signos solo en multiplicación y división, ¿sí? Eso también grábenselo, anótenselo si quieren anotárselo al margen, ¿sí? Pero no lo hagan en una suma o en una resta, ¿sí? Una multiplicación o en una división, ¿sí? Ahora vamos a pasar a división. La división o cociente, ¿sí?, que se la puede llamar de las dos maneras, ¿sí?, son sinónimos como la multiplicación y el producto, o la resta y la sustracción, o la suma y la adición, ¿sí?, son sinónimos. Se resuelve parecido a la multiplicación, pero primero hay que lograr que esa división se transforme en una multiplicación. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Para que esa división se transforme en multiplicación voy a copiar, ¿sí? Voy a ir al ejemplo directamente en vez de ir a la teoría, que es más fácil verlo en el ejemplo. Yo tengo dos fracciones que se están dividiendo. Voy a copiar la primera fracción igual, ¿sí?, y la segunda fracción la voy a invertir, es decir, voy a pasar el denominador a numerador y el numerador a denominador, ¿sí? Esto se llama aplicar el inverso multiplicativo, ¿sí? El inverso multiplicativo es la fracción invertida, ¿sí? La fracción invertida. En un lenguaje más bajado a tierra, ¿sí?, sería la fracción invertida, ¿sí? Entonces, 15 sobre 8 va a pasar a ser 8 sobre 15, ¿sí? Y después ya me quedó una multiplicación, entonces voy a aplicar lo mismo que vi acá, ¿sí? Multiplico los dos números de arriba, ¿sí?, los numeradores, 5 por 8 y 12 por 15. Entonces me fijo a ver si hay algún número que pueda dividir a algún número de arriba con algún número de abajo. Por ejemplo, el 5 con el 15 se pueden dividir por 5. Entonces, si el 5 lo divido en 5, me queda 1, y el 15 lo divido en 5, me quedan 3. Y el 8 y el 12, ¿sí?, ¿puedo dividirlos por 2? Sí,
pero cuanto más grande sea el número que divida, mejor, porque me va a resultar más chica la fracción. Entonces a mí me conviene dividirlo por un número más grande si encuentro. Y como también se pueden dividir por 2, el 8 y el 12, también se pueden dividir por 4. Entonces 8 dividido 4, 2. 12 dividido 4, 3. Entonces ya me quedó reducido, ¿sí?, a números que no se pueden simplificar más, ¿sí?, que eso llamábamos irreducible, ¿sí? Entonces me queda 1 por 2, 2. 3 por 3, 9, ¿sí? Fíjense que acá el resultado me quedó positivo. ¿Por qué? Porque los signos de los números o de las fracciones son los mismos, son positivos los dos, ¿sí? Y acá hago la aclaración final, ¿sí? Aclaración, ¿sí?, que era lo que ya les venía contando, que era tanto en la multiplicación como en la división se aplica la regla de signos, ¿sí? La regla de signos era: si los signos son iguales, el resultado es positivo; si los signos son distintos, el resultado es negativo. Pero esto es lo importante, tanto en la multiplicación como en la división, nada más, ¿sí?, ni en la suma ni en la resta, multiplicación y división, ¿sí? Ahora voy a mostrar un ejercicio, ¿sí?, para que vean cómo se realiza un calculito chiquito combinado, ¿sí?, con estas 4 operaciones. Bueno, acá tengo un ejercicio, ¿sí?, para resolver con las 4 operaciones básicas, ¿sí?, que vimos recién. Perdonen la desprolijidad de la hoja, lo único que yo quiero lograr acá es que ustedes puedan entender, ¿sí?, los temas. Quiero hacérselos bajar de una manera más, como yo le digo, a tierra, como para que ustedes puedan lograr entender, ¿sí?, cómo se hace y poder aplicarlo después en la hoja, ¿sí? Así que la idea es esa. Yo voy a resolver este cálculo. ¿Qué hago? Como cualquier cálculo combinado, voy a empezar a separarlo en términos, ¿sí? Entonces, ¿qué me separan los términos? Los menos y los más, ¿sí? ¿Por qué este término lo junté si acá había un menos? Y porque hay una multiplicación. Entonces hay dos fracciones que se están acá multiplicando. Por lo tanto, tengo que meterlo dentro de un mismo término. Ahí los términos me marcaban algo importante, ¿sí?, que es que el término del principio y el término del final me quedaron solos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando vaya haciendo el cálculo, ¿sí?, estos dos términos del principio y del final me van a quedar solos, ¿sí? O sea que los voy a bajar igual, ¿sí? 3/4 y menos 1 sobre 2, ¿sí? Lo bajé con el signo. Fíjense que acá lo bajo con el signo porque el signo acá no me va a representar nada más. Lo único que hago es que el signo me hizo separar el término, ¿sí? Pero este menos va a seguir estando ahí, ¿sí? No afecta al término que yo tengo que hacer acá. Ahora, acá lo que tengo que hacer es una multiplicación. Ahora, lo que tengo que ver primero cuando yo hago una multiplicación es los signos que tienen las dos o más fracciones que yo esté calculando, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen estas dos fracciones? Las dos un signo negativo. Por lo tanto, cuando yo las multiplique, ¿sí?, voy a utilizar la regla de signos que dije antes, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la regla de signos? Que si dos fracciones, ¿sí?, o dos números tenían el mismo signo, el resultado iba a quedar positivo, ¿sí? Entonces, ya con el poner el positivo no me interesa ya los signos, me interesa multiplicar los números. Entonces voy acá, ¿sí? Esta parte yo me la hice para hacer esta parte que dice C-aux, ¿sí? Son cálculos auxiliares, ¿sí? Yo se las recomiendo que lo hagan, ¿sí?, para cuando hacen cálculos así, que hagan una partecita de la hoja, un margen chiquitito, ¿sí?, para cálculos auxiliares. Le puse A, ¿sí? Le puse A para indicar que es del ejercicio A, ¿sí? Para ser un poquito más prolijo. Entonces, le puse el A para indicar el ejercicio. ¿Qué cuenta voy a hacer? 1/2 por 4/3. ¿Qué dije que tenía que hacer? Tenía que multiplicar los numeradores arriba y los denominadores
abajo y ver si algún numerador se podía simplificar. Acá vemos que el 1 no, con ninguno, el 3 tampoco, ¿sí? Pero el 4 y el 2 sí. El 4 se puede transformar en 2 si lo divido en 2 y el 2 se puede transformar en 1. Entonces me queda 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. ¿Sí? Entonces ese es el resultado que voy a venir a buscar acá. Pongo el igual. ¿Sí? Y ahí hago una suma. ¿Sí? Voy a venir a hacer el cálculo acá. 3 cuartos más 2 tercios. ¿Sí? Acá voy a meter algo combinado. ¿Sí? Voy a meter una suma, una resta combinada. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer es justamente combinar, ¿sí?, las dos operaciones con lo que sé de suma y lo que sé de resta. ¿Sí? ¿Qué sé de suma y qué sé de resta? Sé que tengo que, si no tienen el mismo denominador, buscar un común denominador entre los tres. ¿Sí? Un MCM. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Para buscar entre 2, ¿sí?, es más fácil que buscar entre 3. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, yo les voy a dar un consejo otra vez para buscar denominadores comunes, ¿sí?, entre más de dos números. ¿Sí? Fíjense el denominador más grande, el denominador más grande, y pregúntense si los dos números, los otros dos denominadores, están dentro de su tabla, ¿sí? O sea, si el 12 está dentro de la tabla del 3 y de la tabla del 4. Sí, justamente es 3 por 4 o 4 por 3, ¿sí? Entonces, si pasa eso, el denominador para las operaciones es el 12. ¿Sí? Es el 12. ¿Sí? Entonces, ya saqué mi denominador común, que es el 12. ¿Sí? Pueden probarlo de la misma manera, otra vez les digo, pongan 3 igual y busquen los múltiplos, 4 igual, busquen los múltiplos, 12 igual, busquen los múltiplos. ¿Sí? Si no les parece fácil el método que yo acabo de proponer, ¿sí? Pueden hacerlo de la manera que yo les estoy diciendo ahora. 3 y buscan los múltiplos, 4 buscan los múltiplos, 12 buscan los múltiplos y ven cuáles coinciden, ¿sí? Pero bueno, eso toma más tiempo, ¿sí? Entonces lo más fácil de hacer es tratar de pensarlo, ¿sí? Pensar un poquito como lo hice acá yo, ¿sí? Como el consejo que yo les di. Entonces, para la primera fracción, ¿cuánto se multiplicó para pasar a 12? ¿Sí? Se multiplicó por 3. Entonces este 3 se tiene que multiplicar por 3. 9. La segunda fracción, para pasar a 12. 3 por 4. Entonces 2 por 4. 8. Para 12 para pasar a 12 por 1. O sea, 1 por 1, 1. Entonces acá, ya que tengo los denominadores todo iguales, ¿sí? Voy a poner igual, ¿sí? ¿Cuánto da? Todo esto da 9 más 8, 17. 17 menos 1, 16. Entonces me queda 16 sobre 12. El tema es 16 sobre 12. ¿Sí? Yo pongo 16 sobre 12. ¿Se puede simplificar o no se puede simplificar? Ya que llegué al resultado, ¿sí? 16 sobre 12, ¿se puede o no simplificar? Sí, se puede simplificar y los dos están en la tabla de el 4. Entonces yo lo que hago es dividir al 16 por el 4 y al 12 por el 4. Entonces, ¿qué obtengo? Si al 16 lo divido entre 4, me queda 4. Y al 12 lo divido entre 4 y me queda 3. Entonces obtengo el resultado 4 tercios. ¿Sí? Voy más abajo y me encuentro con el ejercicio B. En el ejercicio B tengo lo siguiente. Tengo un paréntesis grande, ¿sí?, dividido una
fracciones negativo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es separar en términos, ¿sí? Todo lo que esté acá va a estar dentro del mismo término, porque todo es un paréntesis, que es un número solo, ¿sí? Cuando haga las cuentas va a ser un número solo, dividido otro número, y los divididos, ¿sí? El dividido unía los términos. Entonces son dos términos los que tengo. Acá lo que sí me aseguro es que el 4/3 va a estar abajo de vuelta, ¿sí? Porque está solo el término. Entonces lo que tengo que hacer acá es tratar de ir achicando los términos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Y bueno, dentro del paréntesis, ¿cómo voy a ir resolviendo? Y bueno, tengo que ver primero los términos dentro del paréntesis. ¿Qué tengo que resolver primero? Voy a separar en términos dentro del mismo paréntesis, o sea, así y así, ¿sí? Por la división de acá y por la multiplicación de acá. Entonces voy a poner b acá y voy a resolver los cálculos del b. ¿Qué tengo que resolver? Tengo que resolver primero 3/6 dividido 1/9. Y después, ¿qué tengo que resolver? 5/12 por 6/10. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo esto. ¿Cómo se hacía la división? Se ponía la fracción, ¿sí? La primera fracción igual, y la segunda se invertía y se multiplicaba. Entonces me queda como una multiplicación 3 por 9 y abajo 6 por 1. ¿Se puede simplificar algo de todo esto? Sí, el 3 se puede simplificar con el 6 por 3, entonces me queda 1 y 2. ¿Sí? Entonces me queda 1 por 9, me queda 9. Y abajo 2 por 1, 2. ¿Sí? Me quedó 9 medios. ¿Cómo hago esta multiplicación? 5/12 por 6/10. 5 por 6, 12 por 10. Entonces, ¿se puede simplificar algo de acá? Sí, el 6 y el 12, seguro. ¿Sí? El 6 y el 12 está en la tabla del 6, o sea que por 6 se puede simplificar. ¿Sí? Entonces me queda 1, y el 12 me queda en 2, ¿sí? Porque lo dividí por 6 a ambos. Y acá el 5 con el 10 también lo puedo simplificar por 5 a ambos. Me queda 1, me queda 2 acá también. Entonces arriba me queda 1 por 1. 1. 2 por 2. 4. Listo. Entonces estos dos resultados son más paréntesis. ¿Sí? ¿Cuándo saco el paréntesis? Sí, cuando tengo un solo número. ¿Sí? Cuando llegue a un solo número, todavía no llegué. Entonces me queda la primera división, 9 medios, menos un cuarto. Me queda la segunda. Dividido, menos 34 medios. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que achicar este paréntesis, ¿sí? Para que se pueda dividir con este número, ¿sí? Menos 34 medios. Entonces lo que tengo que hacer acá es la cuenta dentro del paréntesis para poder saber qué número se divide a este. Entonces voy a hacer 9 medios menos un cuarto. ¿Es el mismo denominador? No. Entonces voy a sacar para las dos fracciones uno común. ¿Sí? ¿Cuál es el común denominador entre 2 y 4? Y bueno, el 4 está en la tabla del 2, entonces es el mismo 4. Vamos con la resta. Me acuerdo que estoy en resta, me acuerdo las reglas de la resta. Entonces multipliqué del 2 al 4, multipliqué por 2. Entonces 9 por 2, 18. Menos 4, ¿sí? Para llegar al 4 por 1, o sea que 1 por 1. Entonces me queda 17 cuartos, ¿sí? 18 menos 1. Y el 4 se conserva, ¿sí? Entonces me queda 4 tercios más resultado
17 cuartos dividido menos 34 medios. ¿Sí? Ya falta poquito, ya terminamos. ¿Sí? Me faltan dos cuentas más. Primero me falta la división y después sumar o restar, depende de lo que el signo que me quede, ¿sí? Los resultados de acá. Entonces voy a dividir 17 cuartos dividido 34 medios. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Primero, ¿por qué los puse en positivos y acá el 34 medios es negativo? Y porque yo acá lo que tengo que ver es el signo que me queda. ¿Sí? No hace falta que haga que los números ponerlos en negativo acá. ¿Sí? Lo único que necesito es que ver qué signo me queda. ¿Cómo son los signos entre el 17 cuarto y el 34 medios? Y son distintos. Entonces, si son distintos los signos, el resultado va a ser negativo. No importa la división de los dos números, ¿sí? El signo va a ser negativo por la regla de signos, porque estoy dividiendo y la regla de signos se aplicaba para división. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? 17 cuartos, ¿sí? ¿Cómo hacía la división? Multiplicaba y la segunda fracción la invertía, o sea, 2, 34. Entonces, multiplico 17 por 2 y 4 por 34. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar, ¿sí? Si me doy cuenta, el 34, ¿sí? Es el doble de 17, o sea que si lo simplifico por 17 me queda 1 y 2. ¿Sí? Y acá, este 2 lo puedo simplificar con este 4 y me queda, por 2, me queda 1 y 2. Entonces me queda 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Entonces me queda 4 tercios menos un cuarto. ¿Sí? Voy a hacer esa cuenta acá. 4 tercios menos un cuarto. ¿Sí? Fíjense todas las cuentas que nos llevó este cálculo. No tienen el mismo denominador, así que voy a plantear dos fracciones, ¿sí? Que tengan denominador ¿cuál? Y bueno, me fijo el MCM entre 3 y 4, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar, ¿sí? Es el 12. Entonces, de 3 para pasar a 12 se multiplicó por 4. Entonces 4 por 4, 16. De 4 para pasar a 12 se multiplicó por 3. Entonces 1 por 3, 3. 16 menos 3 me queda 13 sobre 12. Entonces el resultado es 13 sobre 12. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido también los ejercicios que yo planteé acá. Las resoluciones, fíjense que yo acá separé la parte de A y la parte de B. ¿Sí? Esto que está acá, los ejercicios, los ejemplos, los pueden poner en la parte de teoría. ¿Sí? Y la parte práctica, bueno, después se las mando y lo ponen ya en la parte práctica de la carpeta, pero esto lo pueden ubicar dentro de los ejemplos en la parte de teoría. No hace falta que lo pongan en la parte práctica, pues estamos haciendo como un apoyo de toda la teoría que vimos antes. Así que bueno, después vamos a continuar complejizando esto, vamos a ver lo de potencia y raíz, pero bueno, más adelante. Primero vamos a tratar de, como siempre digo, tener bien fuerte esto y después para seguir avanzando. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa me consultan. Nos vemos en el próximo video.